Estamos en la oración de Pablo, allí en el capítulo 1, los versículos del 15 al 23. Hoy espero poder acabar la oración. Voy a empezar a leer desde el 19 para ponerlo en contexto, la última parte. Ya el 19 y el 20 lo hemos considerado y vamos a ver del 21 al 23. Pero leo desde el 19, cuando dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si recordáis, la semana pasada estuvimos considerando los versículos, el versículo 20, hablando de la reconciliación, y hablamos mucho de qué era esto de reconciliar, y vimos dos ideas principales. Las ideas principales que vimos es que Cristo ha reconciliado una reconciliación que abarca los cielos y la tierra. ¿Os acordáis las implicaciones que eso tenía, sobre todo para combatir la teología o la herejía gnóstica? Y vimos que Cristo había realizado una reconciliación que garantizaba una paz absoluta, y estuvimos hablando del tema de la paz. Y ahora, al ir al versículo 21, vamos a considerar que Cristo ha logrado una reconciliación que abarca a todos los pecadores. Dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de mente hostil, ocupados en malas obras. Es interesante el cambio que se produce en este versículo. Pablo pasa de estarnos hablando del estatus de Cristo, nos ha estado diciendo lo preeminente que Él es y lo digno que es, o que debe de ser, y debe de ser adorado por lo preeminente que es, tanto en la creación como en la resurrección, como en la Iglesia. Todo esto lo ha desarrollado en una oración, para ahora hablarnos del estatus del hombre. Y con el estatus del hombre nos dice que es un pecador, un miserable pecador. Cristo es el preeminente, pero el hombre es un pecador. Estamos en la sección final de la oración, y en ella pues resaltan tres grandes temas. La obra de Cristo a favor de todos los creyentes, versículos del 21 al 22. El llamamiento a ser fieles al Evangelio, la primera parte del 23. Y el final, cuando Pablo se nos presenta como ministro del Evangelio. Pablo en el versículo 21 describe cuál es la condición del ser humano antes de ser reconciliado con Dios, o todo ser humano que aún no ha sido reconciliado con Dios, como lo queráis. Y lo define de tres maneras diferentes: como extraños o alejados de Dios, como enemigos en esa mente hostil, o de ánimo hostil, mente hostil, como traduciría Reina Biblia de las Américas. Y lo último que dice es que somos hacedores de maldad o ocupados en malas obras. Esa es la característica, la definición de los hombres no reconciliados con Dios. Como veremos, todas estas áreas afectan a todo el ser humano, afectan tanto a nuestra mente como a nuestras emociones, como a nuestras acciones. Nuestra mente está afectada, una mente hostil. Somos hostiles, es decir, nos sentimos enemigos, hay un sentimiento de enemistad con Dios, y somos hacedores, ocupados en voluntad, haciendo obras de mal. Es decir, que el pecado lo afecta todo. La mente nuestra, o del ser humano no reconciliado, está alienada de Dios. Las emociones
son tan hostiles que están alienadas de Dios y nuestras voluntades solo se ocupan en malas obras. Esto es un paralelismo que Pablo utiliza en varias ocasiones. Si nos vamos por ejemplo, a Efesios, que es la carta donde estamos predicando ahora, la línea de predicación, mirad que pone capítulo 2, versículo 3. Lo leo yo para que quede grabado. Capítulo 2, versículo 3 de Efesios dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne. ¿De qué habla aquí? Deseos, emociones. Haciendo la voluntad de la carne. ¿De qué habla aquí? De acciones. Y de los pensamientos, mente. Y éramos por naturaleza, pues, hijos de la ira como todos los demás. Nos vamos al capítulo 4 y en los versículos 18 y 19 vuelve al mismo argumento. Teniendo entenebrecido el entendimiento, es decir, que nuestra mente está afectada, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón, emociones, los cuales después se perdieron toda sensibilidad y se entregaron, acciones, ¿a qué? A la lascivia, para cometer con altivez toda clase de impureza. Después dice: más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Bien? Pero Pablo siempre describe al ser humano como alguien afectado íntegramente, tanto la mente como la voluntad, como las emociones. En el versículo 22 de nuestro pasaje se nos dice que Cristo ha realizado una reconciliación que permite que el creyente sea presentado santo, sin mancha y sin culpa delante de Dios. El versículo 22 nos presenta de forma clara cuáles son los resultados y las implicaciones de la obra de reconciliación que Jesús ha hecho en la cruz. Y esos resultados o esas implicaciones son poder presentarnos a cada uno de nosotros santos y sin mancha y sin culpa delante de la presencia de Dios. Personalmente creo que estos dos versículos, el versículo 21 y el versículo 22, son lo que podríamos denominar la tesis central de la carta a los colosenses. El argumento central de la carta de los colosenses se encuentra precisamente en estos versículos. Para Pablo, los colosenses, que eran sus primeros lectores, y después todos los que íbamos a leer esta carta, por tanto estamos nosotros, teníamos que ser conscientes de cuál es nuestra nueva realidad o nuestra nueva identidad ante Dios, ya que ahora, gracias a la obra de Cristo, estamos reconciliados con Dios. Y por tanto, ahora lo que somos son santos, sin mancha y sin culpa delante de Él. Y de esto tenemos que coger conciencia. El cambio es radical de lo que venía diciendo hasta ahora. Alguien que está alienado de Dios, tanto en la mente, en el corazón, como en la voluntad, para ahora ser alguien que es santo, sin mancha y sin culpa. El cambio de condición es radical. Nuestra condición anterior era ser hostiles a Dios, estar alejados de Dios, hacedores de maldad. Ahora, una vez reconciliados, dejamos de estar lejos de Dios para poder estar cerca de Él. Dejamos de ser hostiles o enemigos de Dios para ser amigos de Dios, para ser hijos de Dios. Y dejamos de ser hacedores de maldad para ser santos y sin mancha y sin culpa delante de Él. No me digáis que esto no es prodigioso, que no es milagroso el cambio que se ha realizado. Es una maravilla. La cuestión es que es tan prodigioso, es tan maravilloso y tan milagroso
que creo que algunos de los creyentes no se acaban de creérselo. Es tan grande esta cuestión que sí, que lo saben, pero que no nos lo acabamos de creer. No acabamos de integrar en nuestras mentes y en nuestros corazones estas verdades, y por ello nos resulta difícil vivir vidas santas, como si esto fuera misión imposible, cuando en realidad no lo es. Pablo, consciente de que esta realidad es así, es que en esta oración, como también en la oración a los Efesios que en los sermones estamos considerando, lo que pide es la intervención poderosa del Espíritu Santo iluminando nuestras mentes para que seamos capaces, a la luz de lo que ahora somos en Cristo, vivir de una manera digna a Cristo. No cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De esta oración es de la que venimos. El versículo 22, como digo, es clave, y en esta epístola, o en este versículo, comienza con un contundente pero ahora. O como traducen otras versiones, sin embargo, ahora. Este ahora contrasta con el antes del versículo 21. Versículo 22, pero ahora. Versículo 21, antes. Ahí hay un gran contraste. Este contraste entre el antes y el ahora es un contraste que en los escritos de Pablo de nuevo se repite de forma constante para describir ese cambio radical que se debe de producir en nuestras vidas. Comprobemos ese cambio. Romanos 3, 20, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos vamos a 11:30 del mismo Romanos, y allí leemos... ¿Dónde está 11:30? Que no te veo. Así también estos ahora han salido... No estoy leyendo bien. Sí, pero como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y finalmente un versículo muy conocido, Gálatas 4, cambiamos de epístola, Gálatas 4, versículos 8 y 9, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais por naturaleza a los que no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volveréis de nuevo a cosas tan caras? ¿Bien? Siempre el antes y el ahora para marcar la diferencia de estilo de vida que se tiene que dar en un hijo de Dios, que ha sido reconciliado en Cristo, como estamos viendo. Aquí la mención a la reconciliación en su propio cuerpo, como se nos hace ver reconciliados en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Aquí la reconciliación en el cuerpo vuelve a tener, como todo lo que hace Pablo, intencionalidad teológica para combatir esa herejía gnóstica que se estaba introduciendo en la Iglesia. Vuelve a hacer referencia
al tema de la plenitud de la deidad. Es decir, ese que moría para reconciliarnos tenía que ser alguien que muriera en carne, que muriera físicamente y que fuera 100% hombre, carne, y 100% Dios. Esa carne hace referencia a la necesidad imperiosa de la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se tenía que encarnar para morir en carne en la cruz. Y la mención de la muerte pues habla de esa necesidad, de esa muerte expiatoria que el Antiguo Testamento reclamaba para poder perdonar pecados. Dado que sin esa expiación, pues es del todo imposible que Jesús nos pudiera presentar al Padre como santos, sin mancha y sin culpa, que es el propósito que el versículo 22 nos dice que tiene la reconciliación. Esta triple definición, ¿no? Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, ligada a la figura de la muerte expiatoria, nos hace pensar en el sacrificio que la ley exigía para todos los pecados que debían ser expiados. Estas características, todas ellas, las cumple el Cordero de Dios, Jesús, que no es un Cordero más, sino es el Cordero de Dios. Y lo interesante en este pasaje es que una vez que nosotros nos identificamos con la muerte del Cordero de Dios, esa muerte expiatoria que nos reconcilia, las características que tiene ese Hijo de Dios se nos imputan a nosotros. De repente nosotros somos santos, sin mancha y sin culpa. En primer lugar, la reconciliación nos presenta santos delante de Dios, ya no como pecadores, sino como santos. Esto concuerda con toda la enseñanza que en Romanos 6 se nos da, especialmente en el versículo 19. Vamos de nuevo a Romanos 6, 19, uno de mis pasajes preferidos, Romanos 6. Y en el versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O el texto mucho más claro y que recordamos con bastante asiduidad es Romanos 12, 1, la exhortación o el ruego paulino. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese sin mancha y sin culpa es una consecuencia directa de haber sido declarados santos delante de Él. El versículo 23 de nuestro pasaje encontramos ese llamamiento a ser fieles al Evangelio. Nos encontramos al final de la oración, y en el final de esa oración Pablo hace ese llamamiento a la fidelidad. Y empieza con un si en verdad. El versículo empieza con una proposición condicional que está ligada al contenido del versículo anterior. Es decir, si todo lo anterior es así, pues el estilo de vida del creyente tiene que tener ciertas evidencias. Si hay vida o no hay vida, si hay alguien reconciliado o no reconciliado, tiene que vivir de una manera u otra. Un reconciliado debe vivir de una forma santa y sin mancha. Alguien que no está reconciliado, le es totalmente imposible tener este estilo
de vida. En palabras del Señor Jesús, diríamos, por sus frutos los conoceréis. O, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, es decir, vive conforme a ello. Hay varios tipos de condicionales en el griego y esta es está expresada esta condición en forma de que Pablo, el que escribe, está seguro que los destinatarios de la carta cumplen esa condición. Pablo no está poniendo en duda que estos hermanos no cumplan esta condición, por tanto no supone una duda de que los creyentes sean creyentes. Pablo arranca de una oración muy agradecida por el testimonio de estos hermanos. Entonces, este condicional no es una condicional de duda, sino es una condicional de afirmación. Y porque está convencido de que estos creyentes son verdaderos creyentes, es que les hace un llamado serio a ser fieles al Evangelio que han recibido y al Evangelio que han creído. La frase establecidos y firmes se refiere a esa propia convicción y persistencia en el acto de creer y de permanecer, en el acto de creer y de ser fiel. Establecidos posiblemente está basada en esa metáfora de que el Señor Jesús explica al final del Sermón del Monte. ¿Sabéis cuál es la metáfora que Jesús explica al final del monte en el capítulo 7, versículo 25, con la que concluye el Sermón de la Montaña? Esa casa edificada sobre la arena o sobre la roca. La palabra establecida surge de ahí. Una cosa establecida sobre un fundamento firme o un fundamento no firme. Y bien, conocéis la metáfora. Bien. Las palabras firme vienen del ámbito militar y también del ámbito de la agricultura, dado que implica estar bien plantado, con raíces firmes, sólidas, de estas que no se mueven, o un soldado que no pierde su posición, pase lo que pase. Está hablando de esto. Y por ello Pablo nos dice que establecidos firmes, ¿sin qué? Sin movernos de la esperanza. Aunque eso de no moverse puede indicar cierto sentido de pasividad, el que no se mueve está pasivo, es evidente que en este contexto esto de sin moverse no es nada pasivo, es totalmente y tremendamente activo. Suena a esas palabras que Pablo también dijo a los Corintios en capítulo 15, versículo 58, que también repetimos con cierta asiduidad nosotros. Dice, así, hermanos míos, estoy leyendo 1 Corintios 15, 58, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de vuestra fe no es en vano. ¿En qué hay que estar firmes? ¿En qué hay que estar establecidos? ¿De lo cual no hay que moverse? De la esperanza del Evangelio. Nos habla de esa esperanza que genera la verdad del Evangelio. Las promesas que hay en la buena nueva, el Evangelium. Esa esperanza que como vimos la semana pasada o el domingo pasado, debe ayudarnos a centrar nuestras vidas en el Evangelio, debe ayudarnos a vivir el presente a la luz de la certeza de ese futuro esplendoroso que nos espera. Nuestra esperanza, Pablo nos hace ver que no es subjetiva, sino que es muy objetiva, que nuestra esperanza no está basada en emociones, sino que está basada en convicciones. Es tan objetiva como que nuestra esperanza descansa nada más y nada menos que en la obra de la reconciliación realizada por Cristo en la cruz. Y el versículo, pues, y también la oración, terminan declarando a Pablo
como designado ministro, siervo de este mensaje de reconciliación, un mensaje de reconciliación que dice que se predica en toda la creación, ¿no? Es decir, él siempre, lo que está en el cielo y debajo del cielo, tiene esa visión cósmica, universal de predicación, y que él ha sido designado ministro o siervo de ese evangelio de la reconciliación. Pero que Pablo se sienta llamado y se sepa ministro del evangelio no quiere decir que todos los demás no lo seamos. ¿Sí o no? ¿Estamos seguros? ¿Y en base a qué nos estamos seguros? ¿Cómo lo defenderíamos? Eso. Porque tenemos que predicar el evangelio y el Señor nos puede... ¿Y hay algún pasaje que te recuerde eso? La Gran Comisión. La Gran Comisión sería un pasaje que nos recordaría eso, pero otro pasaje que habla de la reconciliación sería 2 de Corintios 5:20, y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, Pablo nos da un título, ¿no? En Hechos se nos dice que somos testigos, ¿no? Mártires, la palabra mártir, y ahora aquí Pablo nos dice que somos embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra, en nombre de Cristo, y lo que viene a continuación es fuerte, como si Dios rogase por medio de Pablo. ¿Eso es lo que dice el texto? Por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje de la reconciliación no es un mensaje que solo se le dio a Pablo, sino es un mensaje que se nos ha dado a todos. Pablo sí es ministro de ese evangelio, pero nosotros también somos ministros de ese evangelio, porque en nosotros se ha obrado el prodigio, el milagro de dejar de ser alienados de Dios, extranjeros, enemigos, hacedores de maldad, para pasar a ser personas declaradas santas, sin mancha y sin culpa delante de Dios. Y por eso es que se nos ha declarado pues también a nosotros ministros, siervos o embajadores, para que vayamos a este mundo y prediquemos el mensaje de la reconciliación. ¿Amén? Pues amén y amén. Lo dejamos aquí y la semana siguiente ya seguimos con la parte final del capítulo 1. ¿De acuerdo?